Una noche, cuando volvíamos de Buenos Aires más temprano de lo normal, una chica se levantó de uno de los asientos adelante de nosotras, se acercó al chofer y le pidió bajar. El chofer frenó sorprendido y le dijo que no tenía parada ahí. Estábamos atravesando el Parque Pereira. A mitad de camino entre Buenos Aires y nuestra ciudad está ese parque enorme que alguna vez fue una estancia de más de 10.000 hectáreas y que Perón expropió a sus millonarios dueños. Ahora es una reserva ecológica que parece un bosque algo siniestro, húmedo, en el que apenas entra el sol. El asfalto divide por la mitad. La chica insistió, muchos pasajeros se despertaron. Un hombre dijo, ¿pero dónde querés ir a esta hora, querida? La chica, que era de nuestra edad y tenía el pelo atado en una cola de caballo, lo miró con un odio horrible que lo dejó mudo. Lo miró como una bruja, como una asesina, como si tuviera poderes. El chofer la dejó bajar y ella corrió hacia los árboles. Desapareció en una nube de tierra cuando el ómnibus volvió a arrancar. Una señora se quejó en voz alta, ¿cómo la dejan sola a esta hora? Le pueden hacer cualquier cosa. Ella y el chofer discutieron casi hasta que llegamos a la estación. Nunca nos olvidamos de esa mirada y de esa chica. Nadie le iba a hacer daño, de eso estábamos seguras. Si alguien podía ser dañino, era ella. No llevaba bolso ni mochila, estaba vestida con ropa demasiado veraniega para el fresco de la noche de otoño. Una vez fuimos a buscarla. El novio de Andrea, el de la camioneta, no existía más en nuestras vidas, pero había otro chico, el hermano de Paula, que ya manejaba el auto de su padre. No sabíamos exactamente dónde había bajado la chica, pero no era tan lejos del molino. El parque tiene un molino estilo holandés que no produce nada, es una chocolatería para los turistas. Caminando entre los árboles descubrimos senderos y también la casa que alguna vez había sido parte de la estancia. Ahora está recuperada, se puede visitar como museo y hasta se hacen fiestas de casamiento exclusivas, pero entonces nada más la cuidaba el guardaparque y parecía contener la respiración entre los pinos, secreta y vacía. A lo mejor es la hija del guardaparque, nos dijo el hermano de Paula, y nos trajo de vuelta a casa riéndose de nosotras, las nenas bobas que habían creído ver un fantasma. Pero yo sé que esa chica no era la hija de nadie. Bienvenidas y bienvenidos a Ovejas Eléctricas, capítulo 6. When we play
sei que a terra tem ciúmes da lua. Não tente mudar o equilíbrio do universo. Faz mal pros dentes, mal pra gente e também pra tudo. É proibido olhar para aquela pequena. É proibido. Essa princesa já tem dono. É proibido. Amigo, evite problemas. É proibido. É proibido. Pois quando Deus inventou o amor, sabia muito bem o que estava fazendo. Por isso, meu amigo, guarde logo esse sorriso. Adão e Eva não querem mais cobras no seu paraíso. É proibido olhar para aquela pequena. É proibido. Essa princesa já tem dono. É proibido. Amigo, evite problemas. É proibido. É proibido. Ha, é proibido. Põe na sacola. Rapaziada, eu tô pedindo, só não olha agora. Já tá na hora, vamos embora. Mas dá licença, primeiro a senhora. É isso aí, porque o respeito eu não deixei. Se a bola não rola, ao menos o jogo joguei. Hey, Valete não é rei, meu rei. Todo brasileiro tem swing de primeira. Todo cavaleiro tem uma mira certeira. Toque da praiana, surdo da mangueira. Saio por segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Eu nunca fico de bobeira. Foi aí que eu vi a mais linda beleza. Dádiva de Deus, bela natureza. Mas pra limpeza, eu sou plebeu, ela princesa. Não vou deixá-la perceber a minha tristeza. Pode jogar, pode sonhar, pode imaginar, mas só não pode vacilar. Oh, pode jogar, pode sonhar, pode imaginar, mas só não pode olhar. É proibido olhar para aquela pequena. É proibido. Essa princesa já tem dono. É proibido. Amigo, evite problemas. É proibido. É proibido. É proibido. Olha para aquela pequena. É proibido. Essa princesa já tem dono. É proibido. Amigo, evite problemas. É proibido. É proibido. Pode jogar, pode sonhar, pode imaginar, mas só não pode vacilar. Oh, pode jogar, pode sonhar, pode imaginar, mas só não pode olhar. Pode jogar, pode sonhar, pode imaginar, mas só não pode vacilar. Oh, pode jogar, pode sonhar, pode imaginar, mas só não pode olhar. Me agarró de sorpresa la cortina. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Acá estamos una vez más en Ovejas Eléctricas. Esta pequeña y grata reunión semanal que hemos dado en llamar Ovejas Eléctricas. Cambié de software, por eso no me la vi venir esta de la cortina de golpe. No sé si esto yo lo expliqué en algún momento, pero para algún desprevenido, porque es una pregunta que me hacen mucho. ¿Por qué se llama así el programa? ¿No? Pero bueno, el nombre viene de una novela que a mí me gusta muchísimo, que inspiró una película que también amo. ¿Cuál es la novela en cuestión? La novela se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? De Philip K. Dick. Y la película es, claro que sí, Blade Runner de Ridley Scott. Así que misterio resuelto, por si esto los desvelaba. Lo que leía en el inicio era un fragmento del cuento de los años intoxicados que aparece en el libro Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez, un libro que me encanta, me gusta muchísimo, de un montón de relatos desde la marginalidad, desde un montón de situaciones bastante extremas en la ciudad de Buenos Aires generalmente, así que nada, si lo quieren leer se los recomiendo muchísimo.
Antes de arrancar quiero hacer un pequeño comentario sobre lo que está pasando con el Inca. Ayer hubo una protesta que la policía respondió obviamente con represión. La marcha era para pedir la renuncia de Luis Puenzo, que es el director del Inca, y la gestión la verdad que no es ni fue para nada buena. Hace tiempo que se viene pidiendo por una Cinemateca Nacional, ¿no? Para preservar todo lo que se hizo a nivel audiovisual en el país. Hace tiempo que se viene tratando el tema del presupuesto para el cine nacional y todos estos pedidos son ignorados por, bueno, no es de ahora esto, ¿no? Es de hace un par de años. En diciembre vence la ley que ampara el Fondo de Fomento Cinematográfico, es decir, la ley que hace, que regula los impuestos y la financiación destinada a la producción local, que si no se renueva va a repercutir en que no haya más producciones nacionales nuevas, más que las que puedan solventar las grandes productoras, ¿no? Entonces, van a terminar haciendo cine aquellos que tengan vínculos con empresarios, con las grandes plataformas y demás, lo cual es un golpe cultural muy, muy grave. Así que, desde este espacio chiquito y donde el amor por el cine es lo que nos congrega, apoyamos la protesta, nos sumamos al pedido para que toda esta situación se regularice, para que se vaya Puenzo con sus políticas que perjudican directamente al cine y a la cultura, porque antes de venir estuve leyendo mucho al respecto y la cantidad de planteos absurdos de la gente da un poco de miedo. Mucha gente diciendo que el cine nacional es una porquería, entonces mejor que se corte el financiamiento, total lo que se pierde no es mucho. Mucha gente diciendo que se busque en financiación privada, como si eso fuera facilísimo y no estuviera limitado solo a las clases acomodadas. O mucha gente diciendo que cómo van a invertir plata en el cine cuando hay gente con hambre, como si una cosa anulara a la otra. O sea, que la gente no tenga hambre es importante, es crucial, pero que se cuide la cultura también lo es. Porque incluso si lo querés ver desde un lugar más terrenal, el hecho de que no se fomenten producciones nacionales representa también pérdidas de un montón de puestos de laburo, de hombres y mujeres que tienen que también bancar a familias o lo que sea. Y recortes en lugares que no tienen que ver directamente con rodar una película. Atañe a muchos sectores de la cultura la no renovación de esta ley. Así que nada, tratemos de pensar siempre un poco más allá, no solo en lo que nuestra orientación partidaria nos diga. No es la forma más feliz de arrancar, pero bueno, necesitaba decirlo. Porque la verdad que las imágenes son bastante tremendas de la protesta de ayer, de la policía reprimiendo a un montón de actores, directores y gente vinculada con el cine que nada que ver. Así que bueno, ahora sí, después de haberme sacado esta mufa, arranquemos formalmente con nuestro programa de hoy. Hoy es un día muy especial, cada martes es un día especial, pero hoy vamos a hablar de un tema que es bastante familiar para todos, ¿no? Es el tema más universal que toqué hasta el momento en este programa, porque hoy vamos a charlar un poco sobre series. Todos vimos alguna vez alguna serie. Y es un concepto que como tal no es tan viejo, ¿no? O sea, sí, prácticamente existe desde que existe la televisión, pero de unos años para acá todo el mundo mira series. O sea, cualquier persona con la que te cruces le decís, che, por lo menos una serie te va a nombrar, ¿no? Incluso más que películas. Y acá es donde se empiezan a presentar algunos dilemas, algunas cuestiones interesantes y lo que impulsa la pregunta que nos hacemos en el programa de hoy, que es ¿por qué nos gustan tanto las series? ¿O por qué nos inclinamos a consumir series? ¿Qué tienen? ¿Qué hacen bien? ¿Qué hacen mal? Y nosotros como consumidores, ¿qué hacemos bien y qué hacemos mal? Todo esto y mucho más en Ovejas Eléctricas, Rey, Reina. Pero como siempre les digo, en este espacio nos gusta el repaso histórico más que nada, para entender cómo es que llegamos hasta acá. No todo empezó con Netflix, ¿sí? Ya todos sabemos lo que es una serie, pero por si las moscas, podemos decir que es una obra, una pieza audiovisual dividida en episodios, con una línea temática que puede ser o una historia, o una idea. Por ejemplo, no sé, en el caso de Black Mirror es una serie de capítulos autoconclusivos donde no hay una historia general, no hay un arco que atraviese todos los capítulos, sino un concepto. En este caso, en el caso de Black Mirror, el uso o el mal uso de la tecnología. Así que nos subimos a nuestro DeLorean imaginario y viajamos a los años 20. A los años 20. A 1927, para ser más o menos preciso, que es el año donde aparece lo que fue el primer experimento audiovisual para televisión,
hecho en Estados Unidos. Se llamaba The Queen's Messenger o El Mensajero de la Reina para nosotros los que hablamos español. Y era una especie de radionovela, ¿no? O sea, nació como una radionovela que se emitió con interpretaciones de actores de carne y hueso en la televisión. Esto no era una serie como tal, pero fue la primera transmisión de ficción en televisión. Mucha palabra terminada en ión en este programa de Radión. El Mensajero de la Reina iba más o menos de un romance entre un diplomático británico y una mujer rusa que lo conquistaba, pero para sacarle información, o sea, los rusos siempre metidos en estas cosas raras de espionaje. En fin, decía antes que esto no era una serie como tal, eso llegaría muchísimo más tarde, cuando la gente ya empezaba a tener televisores en las casas. ¿Y cuál fue la primera serie de la historia? Bien digo. Y acá hay una disputa, como siempre. Siempre que leamos algo sobre cuál fue la primera tal cosa, siempre vas a tener por lo menos, como mínimo, 2 historias. Pasó cuando hablamos, no sé si se acuerdan, el que viene siguiendo el programa, sobre los cortos animados. Pasó cuando hablamos sobre quién había sido la primera persona que dirigió ficción en el primer programa. Y está pasando acá. La realidad es que la primera serie de la historia es británica y se llamaba Pingwight's Progress y se emitió entre 1946 y 1947. Era una sitcom, o sea, una comedia del dueño de una tienda y sus empleados, ¿no? Una cosita así sencillita. Duró 10 episodios, como tendrían que durar todas las series. Ya me metí en polémica, pero 10 episodios y ya está, estamos bien. Más tarde vamos a charlar un poco de la duración de las series, pero bueno, no perdamos el foco, que acá estamos repasando la historia, viejo. Decía que hubo una disputa, porque casi en la misma época se produciría la primera serie estadounidense, ¿sí? Esta Pingwight's Progress era británica, pero Estados Unidos también ahí estaba en esa. Y lanza Mary Kay and Johnny, una serie así, también una comedia de enredos de parejas, que marcó algunos hitos porque, por ejemplo, Mary Kay y Johnny, ¿no?, los protagonistas, eran pareja en la vida real. Mary Kay en un momento queda embarazada, y no solo agregaron esto a la trama, ¿no?, como que, bueno, ella estaba embarazada, sino que además cuando el bebé nació, o sea, llegó a aparecer en la serie como parte de la historia. En los 50 ya empiezan a aparecer las primeras series ya más fuertes y el concepto de las tandas publicitarias. A ver, siempre el principal medio de financiación de la TV fue la publicidad, con lo cual más audiencia tiene un programa, obviamente más marcas interesadas en llegar a ese potencial público iban a existir. Por esto, en un principio las series eran una excusa para que la gente se sentara delante de la tele y disfrute un momento de distensión, ¿no?, como en familia. Las series tenían ese fin, solo entretener, ser amables, fáciles de digerir y, en lo posible, pudieran gustar a todo el mundo, ¿no?, sin importar la raza, religión ni el color, como decía Rodrigo en su cuarteto. Amor clasificado. Así que nos encontramos ante las primeras series ultra exitosas, ¿no?, en esta época, que era I Love Lucy, la primera, otra sitcom protagonizada y sostenida, diría, por el talento y el carisma de Lucille Ball, que hace poquito fue representada en una película llamada Being the Ricardos, interpretada por Nicole Kidman, actuación por la que estuvo nominada en estos últimos nefastos premios Oscar de hace 15 días atrás. Después otro tanque que aparece ahí también rompiendo todo fue Bonanza, que introduce 2 novedades, ¿no? Por un lado, el color, ¿no? Antes era todo blanco y negro, pum, con Bonanza serie a color. Y la duración. Hasta ese momento las series eran cortas, o sea, cada capítulo era corto, y los capítulos de Bonanza empezaban a durar 1 hora, incluyendo las tandas publicitarias. Y para nombrar una serie más de esta primera era, digamos, la primera serie exitosa dentro del género de ciencia ficción que aparece así, que rompe todo por sus historias, fue The Twilight Zone, mejor conocida en nuestras tierras como La Dimensión Desconocida, un serión que se emitió entre 1959 y 1964, que tenía capítulos autoconclusivos, ¿no?, que empezaban y la trama empezaba y terminaba en el capítulo, pero que tenían un eje temático que era, bueno, esta cosa de las historias fantásticas, la ciencia ficción, el terror, siempre iba como por ahí.
Y acá si estamos... acá estamos hablando de un hito grosso, porque marcó generaciones. Y además porque había mucha gente muy, muy grosa trabajando. Por ejemplo, entre los guionistas aparecían nombres como el de Richard Matheson, que era el autor de la novela de Soy Leyenda, por ejemplo, o Ray Bradbury, o directores que después iban a ser súper famosos, como Richard Donner, que bueno, falleció el año pasado, que era el director de, por ejemplo, las primeras 2 películas de Superman, la de los Goonies, o Las 4 de Arma Mortal, ¿no? Bueno, Richard Donner empieza su trayectoria, digamos, en La Dimensión Desconocida. La serie tenía esta cosa de que planteaba una historia más o menos simple, ¿no? Que remataba con un giro argumental que te dejaba con el trasero dado vuelta, como decimos acá, porque no nos gustan las groserías. Yo no vi toda la serie, pero quiero hablar de 3 capítulos en particular, dentro de los que vi, ¿no? Como no vi todos, o sea, de la pequeña porción que vi, quise quedarme con 3 que me gustaron muchísimo y se los voy a enumerar acá abajo. Pero primero voy a tomar un poco de agua porque tengo la garganta un poco seca. Como les decía. El primero, And When the Sky Was Open, o algo así como Cuando el cielo se abrió. Es un capítulo... Una adaptación de un cuento de Matheson sobre unos astronautas que van al espacio y en cuanto salen, pum, desaparecen de los radares y reaparecen tiempo después, estrellándose en el desierto, y ninguno de los tripulantes recuerda bien qué pasó. Capitulazo. Otro que me encantó y del que no voy a contar prácticamente nada para no arruinarlo, es uno que se llama El autoestopista o algo por el estilo, o sea, es de hitchhiker en inglés, que es esto, como la gente que hace dedo en las rutas. Es espectacular. Y esos capítulos de los que se iban a sacar ideas para proyectos futuros, porque de ahí se toman cositas que después usó Hitchcock en Psicosis, o incluso películas de Shyamalan, que para el que no sabe quién es Shyamalan, es el director de Sexto Sentido, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, La Dimensión Desconocida tenía mucho esta cosa de giros en el final que Shyamalan retoma prácticamente en todas sus películas. Y por último, el tercer capítulo que quiero destacar, así de La Dimensión Desconocida, es uno que se llama It's a Good Life, o Qué buena vida, papá, sobre un pibito de 6 años que tiene poderes mentales y con estos poderes controla a los habitantes de su pueblo. Es buenísimo ese, y obviamente de ese también se hicieron miles de referencias en un montón de películas y series. Esos 3 de los que vi son mis favoritos. Por si los quieren chequear, seguramente si hay alguien escuchando que vio La Dimensión Desconocida en algún momento, quizás los vio y me puede decir, sí, la verdad que elegiste bien esos 3 capítulos. Así que bueno, esto hasta acá nos quedamos en la época de los 50, 60, pero en el próximo bloque vamos a hablar un poco de lo que pasó en los 70s, 80s, 90s, pero sobre todo a mediados de los 2000s, que es cuando todo explotó y nos volvimos locos por las series. Pero ahora, música. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Q Lazarus haciendo Goodbye Horses.
begin to fall. You see, all things pass into the night, and I said, oh no, sir, I must say you're wrong. I must disagree. Oh no, sir, I must say you're wrong. Won't you listen to me?
Bueno, sonaba el gran Gary Newman con su banda Two Way Army. Y antes los japoneses Fishmans o Fishumansu, como les gusta que lo llamen. Estuve practicando el japonés desde nada, desde que supe que iba a pasar a los Fishmans en la radio. Pero bueno, espero que me haya salido bien. Recuerden que pueden seguir Ovejas Eléctricas en Instagram, en @ovejaseléctricas.ok, y por ahí escribirme y participar por importantes premios como un saludo de un imitador no muy bueno de Messi, capaz les puedo conseguir, o bueno, a lo mejor pueden participar de las encuestas que suelo hacer antes de los programas, como para tener un panorama general de lo que mi gente piensa, mi séquito, mis seguidores. Yo hasta no tener una comunidad de seguidores hippies medio locos como los de Hoyo en el medio de la nada no pienso parar, ¿eh? En fin, volviendo al tema de hoy, las series, nos quedamos en los inicios, así que avanzando un poco en el tiempo nos encontramos en los 70, nos situamos en los años 70, cuando empiezan a cambiar un poco los paradigmas de las series, ¿no? Que hasta el momento eran bastante, ¿cómo decirlo? Como medio tibionas, ¿no? Como que en cuanto a temas sociales o de actualidad, mucho no se embarraban. Hasta que en los 70s, que la verdad que es una década en la que todo se empezó a volver un poco más podri, ¿no? Todo un poco más rancio. Pero rancio bien, ¿no? Porque empezaron a aparecer muchos movimientos sociales. Todo se endurecía un poco, ¿no? El rock, por ejemplo, en los 70 se convirtió en hard rock, las drogas eran más pesadas, las dictaduras también. Aparecía el rock progresivo, el punk, la moda, cambiaba todo. Y en ese contexto, las series también, y empiezan a enfocarse en públicos más jóvenes y a tocar temas más picantes, como dirían nuestros oyentes de Belo Horizonte, que deben ser un montonazo. En este contexto aparecen series como The Mary Taylor Moore Show, sobre una mujer divorciada que tiene que cuidar y mantener a sus hijos sola, que, o sea, de repente mostrar a una mujer divorciada en los 70, que creo que la serie es del 70, literal, era muchísimo, no era algo muy habitual. O, por ejemplo, aparece la serie MASH, que mostraba de alguna manera los horrores de la guerra desde otra perspectiva, que era la de un grupo de médicos militares. Y bueno, la inclusión de este tipo de series salió bastante bien, así que todas las cadenas de a poco empezaron a producir series que se salían un poco de la norma, ¿no? Que empezaban a meterse en temas un poco más complicados. Para que se den una idea de esto, para nosotros que quizás no vivimos esa época, MASH es la serie con mayor audiencia de la historia de las series. O sea, el último capítulo de MASH lo vieron 125 millones de personas. Ni el Super Bowl, que es como el evento yankee por excelencia, tiene ese tipo de audiencias. Así que, nada, era un fenómeno bastante groso. También se produce, por ejemplo, la miniserie Roots o Raíces en el 77, que habla sobre la esclavitud en Estados Unidos, un tema ultra sensible. Ya las series empezaban a ensuciar un poco las manos. En los 80 ya se empieza a tirar manteca al techo, ya es como, bueno, las producciones de series ya se empiezan a enloquecer, a tener sponsors mucho más grosos, como por ejemplo en el caso de Miami Vice, que era una serie patrocinada por Ferrari, por ejemplo, y que era una suerte de vidriera de lo que era el lujo en Miami, ¿no? O Dallas, o la serie Dinastía, que era como un poco un vistazo al reino del poder y la belleza, ya como, nada, otros presupuestos, ¿no? Pero en los 90s pasa algo que para mí es como un hito, ¿no? No un hito, no un uno chiquito, un hito. El cine era muy popular en los 70s y en los 80s, y habían aparecido figuras como la de Steven Spielberg, Brian De Palma, Scorsese, Francis Ford Coppola. Y si nos vamos más al under, digamos, aparece el nombre de David Lynch, en quien me voy a detener un cachito. Lynch es un director de esos que la gente ama u odia, ¿no? Lo que no se puede negar, te guste o no te guste su cine, es que el tipo hace cine, o sea, usa el lenguaje cinematográfico. Desde lo visual, desde lo narrativo. Muchos lo critican por ser muy enredado o delirar muchísimo en sus tramas. Muchos lo tildan como de sobrevalorado.
La cuestión es que su aparición hizo ruido, ¿no? Cambió algunas, trajo miradas distintas al cine. Tiene películas que a mí me gustan muchísimo y otras que no me gustan para nada. La cosa es que entre fines de los 70s y los 80s, Lynch había realizado algunas películas como Cabeza Borradora, que fue su debut, El Hombre Elefante, hizo la primera adaptación de Duna, y la que es mi película favorita del bueno de David, Terciopelo Azul. El tema es que el cine tenía un cierto prestigio que las series no, ¿no? Al revés de hoy. Bueno, eso lo vamos a charlar un poco más adelante, pero el cine era el prestigio. Y generalmente dar el salto para un actor era cuando pasaba de una serie a una película, ¿no? De la televisión al cine. No sé, tenemos el caso, por ejemplo, de Bruce Willis, que había hecho la serie esta Luz de Luna con Cybill Shepherd y que les había ido bastante bien. Pero Bruce Willis se transforma en Bruce Willis cuando da el salto a la fama, cuando hace Duro de Matar. O sea, antes había hecho películas, pero a partir de Duro de Matar es que Bruce pasa a ser Bruce. Encima haciendo un rol que habían rechazado un montón de otros actores como Schwarzenegger, Stallone, Richard Gere, hasta a Frank Sinatra le habían ofrecido ese papel, que fue el primero el que se lo ofrecieron. Me recontra remil fui por las ramas. Pero la cosa es que generalmente pasar del cine a las series no era algo común. Y sin embargo, en 1991, David Lynch hace Twin Peaks. Una serie que marcaba un hito por salirse de absolutamente todos los cánones de las series hasta ese momento. ¿De qué iba Twin Peaks? De un asesinato a resolver, ¿no? Empieza con... encuentran el cadáver de Laura Palmer, ¿no? Una chica de este lugar, de Twin Peaks. Pero no es una serie solo sobre la investigación, sino que está atravesado por un montón de cuestiones, personajes medio sobrenaturales, dimensiones paralelas, bueno, un montón de cosas muy de Lynch. Y así es como aparecen las series más de culto, ¿no? Con temáticas más experimentales, ya no tan amables, así tan felices con el espectador. En el 89 ya habían aparecido Los Simpsons, como esta sátira de lo que era la familia común de clase media en Estados Unidos. También en el 93 se estrena otra que marcaría profundamente a la televisión, que eran los Expedientes Secretos X, o Código X, como se los conocía acá en los 90, no sé por qué. Tremenda serie sobre los agentes Scully y Mulder y sus investigaciones paranormales o que tenían que ver con extraterrestres. Con los Expedientes X se da lo que decía antes, que por ejemplo David Duchovny, que interpretaba al agente Mulder, se va de la serie en la 7ª temporada, creo, para filmar películas. Le fue bastante mal. Y en su reemplazo entra Robert Patrick, que había tenido su momento de fama entre los 80s y principios de los 90s, cuando había hecho, por ejemplo, al T-1000, el robot ese loquísimo y psicópata de Terminator 2, es el villano de Terminator 2. Entonces se da esto que decíamos antes, ¿no? Duchovny se va a hacer cine, ¿no? Va por el prestigio, y Robert Patrick, que había sido una estrella de cine, que ya estaba medio en el olvido, entra a la serie. Otro caso, por nombrar un par, ¿no? Que se va de una serie para hacer películas, pero a este le va bastante mejor que a Duchovny, es el caso de George Clooney, que deja ER Emergencias y la empieza a pegar primero con Del Crepúsculo al Amanecer, de Robert Rodríguez, o la delgada línea roja de Terrence Malick. No hablemos del Batman que interpreta George Clooney, que debe ser de los peores Batman de la historia, si no es el peor. Y como para redondear toda esta historietita, grandes rasgos de las series en televisión, tenemos que nombrar a la cadena que se coronó como la especialista en series a fines de los 90s y principios de los 2000s, que fue HBO. HBO lanza en el 99 una serie que iba a romper todo, que además era una serie casi de autor, que era Los Soprano, ¿no? La calidad técnica era espectacular, el guión, los personajes, todo. Y de a poquito las series empezaban de a poco a asemejarse a lo que se podía llegar a ver en el cine, muy de a poco. Pero HBO, entre todas las series, o sea, porque HBO también les asignaba un presupuesto bastante grosso, ¿no? Y empezaba a haber gente que venía del cine, ¿no? Se empezaba a involucrar gente que venía del cine en las series. Entre todas las series que lanzan esos años, saca, por ejemplo, Sex and the City en el 98, y dos que a mí me gustan muchísimo. Una es Six Feet Under,
sobre una familia que maneja una empresa funeraria y que está llena de problemas emocionales, vínculos, y que la serie lo explora, pero desde el lado como del humor negro, pero un humor así bien border. Y la otra es The Wire, que sale en el 2002, que se centraba especialmente en el narcotráfico de Baltimore, que es la ciudad en la que transcurre, pero que tenía la particularidad que muchos de los actores secundarios no eran actores profesionales y hacían de sí mismos, digamos. O sea, habían buscado gente de ahí de Baltimore para interpretarse a sí mismos. De esta serie salen nombres como el de Idris Elba o el de Michael B. Jordan, por ejemplo, ¿no? Y acá ya estamos recontra adentro de los años 2000 y aparecen títulos que van a cambiar y creo yo que dan el batacazo definitivo a la hora de consumir series. En particular quiero detenerme en dos. Por un lado, 24, esta serie protagonizada por Kiefer Sutherland, donde interpreta a Jack Bauer, que tenía esta cosa que a mí me causaba gracia, porque supuestamente los capítulos transcurrían en tiempo real, ¿no? Es decir, que cada temporada de 24 capítulos eran 24 horas reales, con lo cual cada temporada representaba un día. Pero medio que no, porque pasaba de todo, era imposible que en un día pasara todo eso. Pero bueno, desde la teoría era lindo. Y la verdad que las primeras temporadas eran buenísimas. La primera tiene un final espectacular con un giro increíble. 24 en mi caso personal fue la primera serie así que me choqueó y que me daban ganas como de maratonear, por así decirlo. Y la segunda, que también surge en ese tiempo, en el 2004 para ser precisos, es Lost, Perdidos. Que es una serie que creo que marcó un antes y un después en lo que es el consumo de series, ¿no? Hay mucha disconformidad con el final, pero bueno, todo el viaje que representaba la serie, todos los misterios que planteaba, las teorías que la misma gente planteaba alrededor, eran espectaculares. Era tremendo, me encantó vivir ese tiempo. Digo, que esperar a que salga el capítulo y estar pensando en, bueno, nada, teorías. Incluso me encantaría borrar de mi memoria el pedacito en el que está almacenado Lost, como en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, y volver a verla de cero, o sea, sin recordar nada. Sí, gente, me tomé como cábala nombrar en cada programa a Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. No, fue pura casualidad. Pero bueno, nada. Para la próxima vez también la voy a tener que nombrar para no perder la costumbre. Hasta acá este repaso histórico, ¿no? Desde el origen de las series, las primeras series, hasta la primera década de los 2000, que es donde creo que todo cambió. Hay otras que también surgieron en esa época y que fueron súper populares, como pueden ser Dexter, Prison Break, Sons of Anarchy, las comedias, onda The Big Bang Theory o How I Met Your Mother, o The Office, y por supuesto la reina de todas las series, probablemente la serie favorita de muchísima gente, que es Breaking Bad. Pero lo que opino de Breaking Bad y de muchas series más, me lo voy a guardar para el bloque que viene, donde vamos a charlar de dos cuestiones que me interesan muchísimo. Por un lado, sobre algunos estudios sociológicos vinculados al consumo de las series, para ver si de alguna manera podemos responder la pregunta que disparó este programa, que es ¿por qué nos gustan tanto las series? Y por otro lado, vamos a charlar sobre los resultados de la encuesta que hice la semana pasada sobre series a mis seguidores, a mis followers. Pero todo eso después de un poquito de música, así que los dejo con Savages haciendo Evil. If you don't leave the way they like,
Y ahí sonaba Control Machete, banda mexicana, haciendo una versión que me encanta de Amnesia. Una canción, el tema es de José José y está dentro de un disco que me gusta muchísimo, si quieren lo pueden escuchar, que es un tributo a José José, hecho por un montón de artistas. Incluso creo que el disco se llama Un Tributo, si no me equivoco. Les recuerdo que pueden escribirme a @ovejaseléctricas.ok, pueden seguirme y demás. Y como les decía antes, ahora vamos a hablar un poco de la cuestión más que tiene que ver. Antes hablamos un poco de la historia de las series, ahora vamos a hablar un poco desde el aspecto más social, por así decirlo. Mientras recopilaba un poco de información para hoy, me encontré con varios artículos y escuché algunas cosas, notas interesantes sobre el consumo de series y me quiero quedar con dos, ¿no? Para que analicemos acá y charlemos un poquito. Una desde el punto de vista de la filosofía y el otro desde el punto de vista de una personalidad del cine y la radio nacional. Vamos a empezar por este incluso. Primero quiero acomodarme acá en mi estación. Ahí está. Porque vamos a escuchar un pedacito de una nota que le hace Clemente Cancela a, la verdad, que un tipo que a mí me cae muy bien, que es Sebastián De Caro. En el año 2014, De Caro va a un programa que tenía Clemente Cancela en un 3TV, que era el canal de la Universidad de 3 de febrero. Y en el medio de la charla están hablando de cine, de cómo había cambiado el valor de ir al cine. Y dicen esto, ¿no? Comparando un poco lo que son las series y el cine. Da la sensación de que no hay vuelta atrás en eso, ¿no? Que No. vamos a películas con videojuego y Sí, todo claro, junto. sí, hoy se gasta lo mismo para hacer un videojuego que una película. Hoy no estamos acostumbrados ni siquiera a ver las películas en el cine. Ya no es un valor intrínseco ver la película en pantalla grande como soñó el director que sea vista. Digamos, hoy no importan los lentes, no importa la cámara como una cuestión política en el mejor sentido. Hoy los planos, no, nadie discute plano, nadie discute lentes. Hoy es que se vea lindo y eso es una mierda. Hoy es que se ve así, ¿no? También, digo, por algo empezaron, Sí, claro. por algo el furor de las series, porque vas en el subte y hay alguien con un celular mirando. Sí, hoy que terminó Breaking Bad, probablemente una de las mejores series, por eso lo pongo de ejemplo. ¿Quién se va a ir a ver un capítulo de la segunda temporada la semana que viene? Nadie, pues son descartables todos. Incluso de esa serie, que es la mejor. Son descartables los episodios. No te ves el segundo capítulo de la tercera. Ahora, El Padrino 2 la ves mañana, si querés, de nuevo. Eso es el cine, eso es la televisión. Digo, Rambo. Rambo, bueno, perfecto. Eso es el cine, eso es la televisión. Así de claro. Vos viste Breaking Bad, la viste completa. Es una de las mejores series que se hicieron. Ahora, no te vas mañana a ver. Che, ¿vemos un capítulo de la segunda temporada? No, ya está, basura. Hay una competencia por la inmediatez también, ¿no? Ya lo Sí. vi mal. Lo vi muy mal, pero lo vi. Sí, exactamente. Lo que importa es eso, pero... Porque se está discutiendo el pertenecer, digamos. No hay nunca algo trascendente, porque no hay relectura. Y cuando uno relee, crece con la obra y la obra crece con uno. Es como tener una pareja o estar toda la noche con una mina distinta. Es el donjuanismo. Estás detenido en un punto, no creces nunca. Ahora, con una persona que estuviste 20 años, vos creces y la persona crece. La relectura es eso. La obra creció y vos creciste con la obra. Bueno, da para debatir bastante, ¿no? Esto que escuchábamos. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice De Caro, aunque hay ocasiones en que las series, desde mi punto de vista, dependiendo de cuál también, te permite alguna revisita, capaz algún capítulo muy, muy puntual que te gustó mucho. Pero es cierto que en la mayoría de las series, incluso en las mejores, hay un montón de relleno. Pero, bueno, un poco analizando lo que decían estos muchachos, primero que el consumo audiovisual cambió, ¿no? E ir al cine ya no es algo que atraiga como lo hacía antes. Y acá entran un montón de cuestiones. Primero, esa idea de que nunca tenemos tiempo, que es algo muy común de escuchar, ¿no? Entonces, aprovechás los viajes al laburo, por ejemplo, y te clavas un capitulito de algo en el celu, y digo, ese tipo de cuestiones son las que tuercen un poco la balanza y hacen que las personas prefieran ver series. También el llamado FOMO, ¿no? Que son estas siglas de Fear of Missing Out o algo así como miedo a quedarse afuera, que es algo que pasa desde la existencia de las redes sociales más o menos. Es decir, todo el mundo está hablando de una serie, entonces tengo que verla, sí o sí, no sea cosa que me quede afuera de la conversación. Esto es el FOMO, ¿no? Y esto también contribuye con el consumo de las series. Pero bueno, les dije que también tenía para compartir un punto de vista desde el lado más filosófico y
a ver, que el cine está en crisis, de eso no hay dudas, y la pandemia no ayudó para nada, ¿no? Y en contrapartida, las series que ya venían pisando fuertísimo terminaron de tomar el control de lo que las personas eligen ver, ¿no? Hay un libro, ¿no?, del filósofo coreano Byung-Chul Han que se llama La desaparición de los rituales, donde hace una crítica al estado social subyacente, digamos, o sea, el estado social en el que se da, ¿no?, este auge de las series. Y habla de dos... Acá me voy a enredar un poco, pero espero ser claro con lo que voy a tratar de explicar. Porque él habla de dos conceptos que yo acá voy a tratar de simplificar, porque él lo explica de una manera muchísimo más compleja. Habla de la percepción simbólica y la percepción serial. La percepción simbólica la describe como la que se fomenta y se fortalece a través de la práctica ritual, ¿no? Si pensamos en un ritual, hablamos de algo que requiere una preparación, detenerse un momento, dedicarle un tiempo a la previa, quizás hasta una vestimenta, ¿no? Es todo un momento y demás. Y abarca un montón de cuestiones. Me quedé trabado. ¿Cuál sería ese ritual? Por ejemplo, ir al cine, ¿no? El cine es un ritual. Y la percepción serial es aquella que es incapaz de experimentar la duración. Está asociada un poco a lo que ahora se llama binge watching, no sé si alguna vez escucharon ese término, que es la maratoneada básicamente, ¿no? Cuando se dice esta serie está súper bingeable, está diciendo como resta para una maratón. Es decir, vos te sentás a mirar una serie y la misma serie está hecha a base de ciertas estrategias narrativas, a veces comerciales, la mayoría, para que te quedes horas y horas y no puedas dejar de mirar capítulo tras capítulo. Él dice que la percepción serial es extensiva, o sea, se prolonga en el tiempo, requiere menos atención, porque incluso los humanos tenemos un tiempo limitado en el que podemos prestar atención. Y en el caso de la percepción simbólica, él dice que es intensiva. Es decir, que necesita tu entera predisposición durante lo que dure ese ritual. O, en nuestro caso, la película, ¿no? Estamos en épocas donde la atención profunda no es una de nuestras principales características. Digo, todo tiene que ser rápido, todo tiene que pasar ya. Las redes sociales contribuyen muchísimo con esto, con el tema de TikTok, los Reels, todas cuestiones que duran menos de un minuto. Todo tiene que ser ya, todo tiene que pasar rápido. En otro momento de la entrevista esta de De Caro que escuchábamos, él tira una frase que para mí es buenísima, que dice algo así como nada importante pasa rápido, y un poco de razón tiene. La cosa es que, como tenemos esta cuestión de que todo tiene que pasar ya, y hay una característica de la serie, si es que podés dejar de prestar atención un rato, ¿no? O no estar 100% comprometido, que total, la trama más o menos la vas a entender. Y eso ayuda también a que las series hayan explotado. Este filósofo coreano compara el ver series con, por ejemplo, las descargas emocionales como las que pueden existir en Twitter. Vieron que en Twitter es uno de los basureros de internet por excelencia. Se dicen una cantidad de barbaridades increíbles y muchas veces se dicen desde la calentura del momento, y eso te lleva a escribir algo, a desahogarte, y ni hablar si te responde. Vas a seguir escribiendo y al rato escribir otra cosa sobre otro tema, porque sobre el que escribiste antes ya quedó viejo. Entonces es una forma de expresión intensa. Con las series, según Han, ¿no?, este filósofo coreano, también, ¿no? Estamos en una época de vida intensa, nunca hay tiempo, hay que tapar baches, hay que ser feliz, hay que hacer de todo, tener experiencia y otra, y llenarnos de experiencias. Y por ende, el consumo también pasa a ser intenso. De todo, entre ello de las series, ¿no? Y lo inmediato, ¿no?, lo que tiene que pasar ya, lo que tiene que pasar rápido, no se vincula con lo ritual. Y el cine es un ritual y las series no. Y no lo digo como algo malo, porque a mí hay series que me gustan mucho y después vamos a hablar de eso. Pero sí siento que las disfruto con el chip del cine activado. Por ejemplo, me gustan las miniseries o las series cortas, pero es muy común, o incluso hay un montón de gente que se pone a mirar series de 10 temporadas de 20 capítulos y estoy segurísimo que de esas 200 horas que le puede llegar a insumir esa serie, y dudo que preste atención real a esas 200 horas. Probablemente lo haga un porcentaje mucho más pequeño. También hay un montón de estrategias que utilizan las series que muchas veces se las atribuimos capaz a la genialidad de quienes las hacen, y en realidad
son estrategias comerciales, como los llamados cliffhanger, o sea, cuando un capítulo o incluso una temporada termina con un gancho para que te quedes con la duda y sí o sí tengas que ver el próximo capítulo de la próxima temporada para ver cómo sigue. Es un debate que da para muchísimo, porque es un tema muy muy universal que nos atraviesa prácticamente a todos, como decía al principio. Casi cualquier persona mira series a esta altura de la vida. E incluso pasan un montón de otras cosas que hacen que las series quizás no sean de mi preferencia, como por ejemplo, esto ya es de una visión muy personal, ¿no? Que capaz empezás a ver una serie, ¿no? Te enganchás, no sé qué, y pum, te la cancelan. Y te quedás sin el final de la historia. Y eso es algo que pasa todo el tiempo y es terrible. Eso con el cine no pasa, chicos. Hay un montón de supuestas obras inconclusas, ¿no? Todo porque hay un sistema económico, un sistema comercial que no las pudo sostener. O sea, lo artístico, digamos, o lo genial del guión, qué sé yo, se ve opacado por una realidad que es que, bueno, no tuvo el éxito que se esperaba. Pero bueno, en el próximo bloque vamos a charlar directamente sobre series. Ya basta de análisis del contexto y demás. Yo hice una encuesta, como dije antes, la semana pasada, y vamos a charlar un poco sobre los resultados, porque vamos a hablar sobre series que se nombraron en la encuesta y algunas series que a mí me gustan y que creo que merecen ser vistas. Pero todo esto lo vamos a charlar en el próximo bloquecito, ya el último de este Ovejas Eléctricas del día de hoy, este capítulo 6. Pero ahora va a sonar el Club Audiovisual, banda argentina haciendo todo.
Soy fan, ya tuve tiempo de ser punk, de ser gótica. Cuando éramos jóvenes competíamos para ver quién descubría la banda más rara y nos retamos más de una vez. Nuestro secreto no les contés, que se descubran ellos sus propias bandas. No me avergüenza contar las bandas que soy fan. Ya tuve tiempo de ser punk, de ser gótica. Las bandas que escucho son mías, son mis amigas. Las bandas que escucho son mías, nadie puede robarse la pasión, la llevo en el centro de mi corazón. Las bandas que escucho son mías, son mis amigas. Las bandas que escucho son mías, me hicieron quien soy, me ayudaron cuando me sentí peor. Bueno, último bloque de Ovejas Eléctricas, capítulo 6. Bloque. Capítulo en el que nos preguntábamos por qué nos gustan tanto las series, por qué vemos tantas series. Así que bueno, un poquito estuvimos ahí haciendo un repaso histórico, tratando de analizarlo desde otros lugares, pensándolo, solo por diversión. Pero en este último bloque vamos a hablar directamente de series que yo siento que valen la pena y muchas que nombró la gente en Instagram en una encuesta que yo hice. Así que en la encuesta esta, yo pregunté cuál era la mejor serie que habían visto en su vida. O sea, era una pregunta, era para jugar, ¿no? Porque es medio difícil elegir algo así. O puede haber varias respuestas, pero bueno, era como para nombrar una. Y cuál era la última serie que habían visto y que había gustado mucho. Hubo respuestas de todos los colores, pero hubo un par de favoritas, o sea, un par de series que se repitieron bastante. En el apartado de la mejor serie que habían visto en su vida, las más votadas fueron Game of Thrones y Breaking Bad, lo cual es súper entendible porque son dos grandes series, aunque Game of Thrones tiene una última temporada por lo menos bastante floja. Breaking Bad es un poco más redonda, digamos. Y en el apartado de la última serie que te gustó, hubo dos claras favoritas. Una fue This Is Us, que yo no la vi. Vi algún pedacito alguna vez que lo vi a mi papá ahí mirándola. La verdad que no es una serie que me dé ganas de ver. Pero bueno, nada, se ve que gusta muchísimo. Debe tener un montón de cosas buenas en los personajes, en las actuaciones. Desde lo visual, por lo menos lo que yo vi, como que tiene esta cosa que se nota que es un producto hecho para la televisión, por así decirlo, ¿no? Porque el lenguaje audiovisual es nulo, pero bueno, se ve que está bien contado. No voy a hablar mal de This Is Us.
Además sería un snob total, como, ay, no me gusta porque le gusta a todo el mundo. No. Pero bueno, no, se ve que no es mi tipo. Y la otra, también más elegida... por eso también es algo importante, ¿no? Entender cuando las cosas no son para uno, no significa que sean malas, ¿no? Como, bueno, cada uno tiene sus gustos, sus percepciones, y las cosas que lo movilizan a uno no necesariamente son las que lo movilizan a otro, y demás. La otra más elegida, además de This Is Us, como esta serie, o sea, la última serie que viste, que te gustó mucho, fue Dark, de la cual vi la primera temporada nada más. Y Dark precisamente hace eso que odio de las series, y que creo que fue lo que hizo que perdiera el interés de seguir viéndola, que es que termina con un enorme cliffhanger, o sea, con un enorme gancho, ¿no? La primera temporada, que nada, te deja ahí como el final súper abierto, que para cuando salió la segunda temporada ya me había olvidado de todo lo que había pasado en la primera, y eso me dio tanta bronca que ni me gasté en seguirla. Pero bueno, fueron This Is Us y Dark las más votadas como esto, ¿no? La última mejor serie que viste. En la lista de las mejores series de la historia que vio la gente, aparecen otras también que fueron nombradas, como Lost, Vikingos, Mr. Robot, Ozark, Mad Men. Aparecen algunas comedias como The Big Bang Theory y Modern Family. De esta lista vi Lost, que nada, me encantó, como ya lo dije antes, tanto como para perdonarle ese final horrendo. Vi la primera temporada de Mr. Robot, pero mi novia me dice, Agus me dice todo el tiempo que la tengo que seguir, así que debe estar bueno. Confío en su criterio. Y después vi Mad Men, la vi también, otro serión, y vi la primera temporada de Ozark. En el caso de The Big Bang Theory, siento que en la tercera temporada o en la cuarta ya medio que muere. Yo creo que vi hasta la quinta, sexta y ya está. Hasta ahí llegué. Me bajé de The Big Bang Theory. Y nada, siento que el resto de la serie después de la tercera o cuarta está medio de más. Y Modern Family vi poquísimo y no es mi estilo. No es mi estilo de humor ni de serie, pero bueno, fue también de las nombradas. Y entre la lista de la última serie que viste y te gustó mucho, hay un lindo popurrí. Además de las ya nombradas, This Is Us y Dark, aparecen en El Marginal, por ejemplo, aparece Bridgerton, Tabú. Todas estas son series que podemos encontrar en Netflix. Y de todas estas vi solo la primera temporada del Marginal, que me gustó bastante. Y Tabú la vi cuando salió hace como 5 años. Tabú tiene pero creo que a Netflix la subieron hace poquito. Decía que Tabú tiene la particularidad de que está escrita por Tom Hardy y su papá, ¿no? Y va de un tipo que es como una especie de aventurero, porque es una serie de época, que lo dan por muerto en África y de repente, pum, aparece en Inglaterra porque el padre fallece y va a reclamar la empresa familiar. Y nada, todo el pueblo como diciendo, pero este loco no estaba muerto. Y bueno, un poco de eso va la serie Tabú. Todo esto no más que un juego, ¿no? Y a lo sumo una posibilidad de hablar de series que quizás no conocemos o intercambiar opiniones sobre las series que sí conocemos y ya vimos. Pero bueno, esto era un poco un repaso de lo que la gente dijo en mi Instagram. Ahora yo voy a hablar de las series que a mí me gustan y que si estás escuchando esto, me gustaría que quizás le dieras una oportunidad, por lo menos. La primera que quiero nombrar es una serie nacional de capítulos bastante cortos. Se llama, una serie que me encanta, se llama Un año sin nosotros, que trata sobre Ricardo y Clara, ¿no? Una pareja que está junta hace una parva de años y después de una crisis deciden tomarse un año separados, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, creo que empieza en diciembre, algo así. Entonces dicen, bueno, en diciembre del año que viene nos volvemos a juntar y vemos qué nos pasa. Entonces cada capítulo está enfocado en uno de ellos. Por ejemplo, el primero se llama Ricardo y Clara, pero el segundo se llama Ricardo. Entonces ahí te muestran, el primer mes de Ricardo solo. Después el otro es Clara, entonces te muestran el primer mes de Clara solo y así van intercalando las historias de ambos, los que les va pasando en ese año que se separan. La verdad que me gusta muchísimo, las actuaciones son hermosas y la música, cómo está musicalizada esa serie es espectacular. Si no la sacaron, sigue estando en Cinear.
Se las recomiendo mucho. Es una serie que la van a poder ver bastante rápido. Son como 24 capítulos, pero duran poquísimo. Así que si la quieren chequear, Un año sin nosotros. Después, otra que quiero, que esta ya la conoce todo el mundo, pero bueno, la quería nombrar porque a mí me gusta muchísimo. La vi 2 veces incluso. Que es Mare of Easttown, una serie increíble de HBO que, nada, la tengo que nombrar porque es buenísima. Es de lo mejor que vi en muchísimo tiempo. Mare es una detective en Easttown, un pueblito donde se conoce todo el mundo y donde aparece una chica asesinada, ¿no? Y la chica está de alguna manera vinculada con distintas personas del pueblo. Y nada, es esto, ¿no? Como la investigación sobre el crimen, las conexiones, los posibles sospechosos, bla, bla, bla. Tiene un montón de giros increíbles en el guión. Y además tiene una protagonista que es espectacular, que es Kate Winslet, que hace de Mare. Kate, para el que no sabe, es Rose en Titanic. Que acá la rompe toda, la rompe toda. Así que Mare of Easttown es la segunda serie que quiero nombrar. La tercera serie también es de asesinatos y misterios y sospechosos y a ver quién lo mató. Pero con un tono un poquito más ligero. Pero que tiene algo que la hace atrapante, que yo creo que es, bueno, cómo está escrita y además las actuaciones, ¿no? Que es Only Murders in the Building, una serie de Hulu, creo que acá debe estar en Star Plus, porque Hulu es de Fox, de Disney y toda esa gente. Así que, nada, la serie va de, hay un asesinato y en cada capítulo de alguna manera van abordando a un sospechoso distinto y los vínculos del asesinado con otros personajes. La verdad que está buenísima. Y estos improvisados detectives que tienen que resolver el asesinato son Steve Martin y Martin Short, dos grosísimos actores de comedia, y los acompaña Selena Gómez. Nada, la verdad que la serie está buenísima. Y creo que en junio va a salir la segunda temporada. Así que si la quieren ir chequeando, la verdad que vale muchísimo la pena. También es corta, creo que tiene 10 capítulos. Así que invitadísimos a ver Only Murders in the Building. La cuarta que quiero nombrar, ya me perdí. Condena. Es un drama bastante crudo sobre un tipo común y corriente que en un accidente de tránsito atropella a otro hombre. El hombre atropellado fallece, así que él tiene que ir a la cárcel. Y la serie muestra un poco todas las vivencias de este muchachón en la cárcel. Está interpretada por Sean Bean, que es conocido por ser el actor que más veces murió en la historia del cine, o sea, más veces en la ficción, ¿no? Sean Bean. Es buenísima. También es corta, creo que son 3, si no me equivoco, son 3 capítulos. Así que si la quieren chequear, les va a llevar unas horitas nada más. Otra, creo que es la última que vi, la última serie que vi cronológicamente, se llama Mar de la Tranquilidad. Está en Netflix, creo que es de Netflix Corea. Y me encantó. Tiene un montón de referencias a Alien, a La cosa del otro mundo de Carpenter. La cosa va de un futuro postapocalíptico donde escasea el agua y el gobierno coreano envía una tripulación a una base lunar donde se estaban haciendo unas investigaciones y parece que hubo un accidente así con radiación, qué sé yo, murieron todos los científicos del lugar. Entonces mandan a estos astronautas, digamos que hay de todo, hay médicos, bla, 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 a rescatar una muestra de lo que estaban investigando en esta base lunar. Y pasa de todo, misterio, terrorcito, algunos momentos de terror. La verdad que funciona súper bien. Mar de la Tranquilidad. Después, una clásica que mientras estaba tratando de esforzarme por ver qué serie incluir en esta listita, dije, wow, tenía que nombrarla porque se me vino a la cabeza y dije, esta serie es buenísima. Y estoy hablando de Freaks and Geeks, de Judd Apatow. Judd Apatow es un director, guionista que hizo, por ejemplo, películas como Virgen a los 40 o Funny People con Adam Sandler. Freaks and Geeks es una serie de comedia sobre las experiencias de unos chicos y chicas en la escuela a principios de los 80, pero está tan bien contada y tan bien actuada, sobre todo, tan bien escrita. El humor es tan sutil, tiene un montón de referencias a la época.
para mí es una genialidad. La van a pasar súper bien y tiene solo una temporada. De acá salieron muchísimos actores y actrices que después tuvieron carreras más zarpadas, como James Franco o Seth Rogen, Linda Cardellini, Jason Segel, que es Marshall de How I Met Your Mother, salió de acá. La verdad que es un serión. Freaks and Geeks, para el que la quiera chequear. Ya les digo, traté de elegir series que vayan un poco con mi forma de consumir, así que son series cortas en lo general. Y la última, una particular. No por lo que trata, sino por cómo está hecha. Se llama Small Axe, que es algo así como Pequeña Hacha, y es una miniserie antológica, son 5 capítulos autoconclusivos, que están conectados por un eje temático, que es el racismo sufrido por la comunidad negra en Londres en las décadas del 60, 70 y 80. Prácticamente son 5 películas, porque duran 1 hora y media cada capítulo, y son increíbles. O sea, son 5 capítulos espectaculares. Son películas chiquitas. Y es una genialidad creada por Steve McQueen, no el Steve McQueen de Los Siete Magníficos, sino el Steve McQueen director, ¿no? Actual, que hizo, por ejemplo, 12 años de esclavitud, que ganó el Oscar hace, creo que en el 2012. Small Axe es un serión, ya de corte más dramático, ¿no? Pero que nada, tiene esta particularidad de que es cortísimo, son solo 5 capítulos de una duración bastante extensa. En resumen, esta es mi listita, si quieren la repasamos. Un año sin nosotros, Mare of Easttown, Only Murders in the Building, Condena, Mar de la Tranquilidad, Freaks and Geeks y Small Axe. Son todas series cortas que la pueden ver así en un rato, no les va a consumir mucho tiempo. Lo que quería decir era esto, que en resumen, ¿podemos responder por qué nos gustan tanto las series? Seguramente no, o sea, no tenemos una respuesta certera, o sea, tenemos herramientas para pensarlo, que al fin y al cabo es lo que queremos hacer acá. Este espacio es un espacio para, de alguna manera, no dar todo por hecho, cuestionarnos algunas cositas. Yo soy un defensor del cine y estoy del lado del cine de la vida. Y cuando tengo que elegir qué ver, la mayoría de las veces elijo una película antes que una serie, pero no por eso veo mal que la gente mire series. Son decisiones personales. Sí veo mal que no nos cuestionemos estas cosas. Si nos gustan genuinamente, si terminamos siendo presas del sistema y las corporaciones, si padecemos del FOMO, ¿no? De esta cuestión de lo tengo que ver porque está pasando y todo el mundo está hablando de esto. Es cuestionarnos cosas, ¿no? Así que hasta acá llegamos. Esto es todo. No hay una respuesta, pero bueno, si sirve de alguna manera para conocer algunas cosas y tener algunos puntos de vista distintos, si sirvió para eso este programa, bienvenido sea. Ya estamos cerca del horario del cierre del programa, así que espero que chequeen estas series que nombré. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Estoy bien, ¿eh? Vamos a escuchar algo de música y ya nos despedimos. I can feel
física moderna para adivinar lo que hay en tu cabeza. Quiero volver justo donde en el sueño despiertas y continuar desde allí esta vida secreta. Como no te había visto antes en ninguna otra parte. Siempre miro a otro lado, pero hoy estabas justo delante, justo delante. En ninguna otra parte. Siempre miro a otro lado, pero hoy estabas justo delante, justo delante. La física moderna nos ha hecho coincidir. Es grande el planeta, pero estamos justo aquí. Y ya sé que tú lo has vivido todo, o casi todo, pero conmigo lo haremos de otro modo. Y aún no sé qué voy a hacer para perder el miedo a comenzar contigo la vida de nuevo. Como no te había visto antes en ninguna otra parte. Siempre miro a otro lado, pero hoy estabas justo delante, justo delante. En ninguna otra parte. Siempre miro a otro lado, pero hoy estabas justo delante, justo delante. Justo delante. Como no te había visto antes en ninguna otra parte. Siempre miro a otro lado, pero hoy estabas justo delante, justo delante. En ninguna otra parte. Siempre miro a otro lado, pero hoy estabas justo delante, justo delante. Justo delante. Bueno, amigos y amigas, llegamos al final. Estoy vivo, estoy bien. Gracias por la compañía de siempre, por los mensajes y demás. Nos encontramos la semana que viene a las 18 horas, como todos los martes, para un nuevo Ovejas Eléctricas. En el caso del martes que viene, el capítulo 7. Así que, chau, 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 chau. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Fly away, oh glory, I'll fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by, I'll fly away when the shadows of this life have gone.